Ok, muy buenas tardes, estimados alumnos. Les saluda Robinson Bernal, coordinador general de la Escuela de Gobierno. El día de hoy tenemos nuestra tercera clase del curso de Inteligencia Artificial. Desde la Escuela de Gobierno estamos muy felices de la gran participación de los alumnos que participan en las clases en vivo, que nos envían mensajes por WhatsApp haciendo consultas y demás, que hacen sus cuestionarios, descargan, leen sus materiales, y los que no pueden llegar a la clase en vivo, los que nos ven en diferido, que es justamente el objetivo de estos cursos que hace la Escuela de Gobierno, darle todas las facilidades posibles para que ustedes puedan seguir creciendo profesionalmente. Sin más que decir, doctor Luis Herbo, la platea es todo suyo. Bueno, muchas gracias Robinson, un gusto. Gracias a todos y a todas por poder estar, por poder participar de esta clase, esta tercer clase de inteligencia emocional. En realidad es un placer siempre compartir la experiencia y compartir bueno, los conceptos que hoy, en el día de hoy, vamos a manejar con cada uno de ustedes. Así que bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar. Y como siempre, para iniciar, si por ahí tienen alguna consulta puntual de las clases anteriores, como para poder evacuar alguna duda o, o mismo dudas de los trabajos que se necesitan hacer, estamos a las órdenes para poder apoyarles y para poder trabajar juntos este tema. Así que comenzamos y hoy vamos a empezar un tema bien interesante, que tiene que ver con nuestras emociones y que tiene que ver con aprender el día de hoy cuáles son las emociones primarias. Existen emociones primarias y existen emociones secundarias. Eh, Normalmente metemos todas las emociones dentro de un mismo lugar, pero en realidad, eh, digamos que hay unas emociones que son básicas, que son importantes, que son parte digamos, lo más básico del ser humano. Y después están las emociones que son secundarias, las cuales vamos a ver en otro momento. Pero el día de hoy vamos a ver las emociones primarias. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, estamos para responder. Entonces, mientras tanto, la gente saluda y demás para comenzar con el tema. Bien, perfecto. Buenas tardes, Esperanza, gracias por estar ahí. Lucy, ¿qué tal? Verónica, Carlos, Gladys, Odilia, perfecto. Bueno, arrancamos entonces y vamos a ver un poco este tema de las emociones primarias y cómo funciona. Inicialmente, inicialmente hay una lista de emociones denominadas primarias, como dije anteriormente, eh, que son las emociones de las cuales surgen todas las otras emociones. Lo interesante para analizar es que las emociones que vamos a ver hoy, de estas emociones surgen todas las demás. Y cuando nosotros necesitamos eh, entender eh, una emocionalidad que no es primaria, tenemos que ir, digamos, a la emoción primaria de la cual se genera esa emoción secundaria. Entonces tenemos las emociones primarias por un lado, que son estas básicas que vamos a ver hoy, y las emociones secundarias, que son las que surgen de esta clase
que, que vamos a estar viendo. Una de las primeras emociones, una consulta dice, ¿cuál es el contexto en el ítem del ejercicio de la semana donde dice que la gratificación no es importante? Bueno, es una pregunta. Ustedes ponen positivo, sí, no, o es posible. Hay una de las tres, Angélica, hay una de las tres respuestas que es la correcta. En realidad son preguntas de múltiple opción y ustedes tienen que elegir ahí cuál es la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, la pregunta, si no recuerdo mal, habla de la gratificación, ¿verdad? Y si esa si no recuerdo la pregunta eh, textual, pero normalmente hay preguntas múltiple opción y ustedes ahí responden en base a lo que entendieron, ¿sí? Independientemente de esto, si hay alguna... Bien, genial. Si después tienen alguna pregunta puntual, yo estoy en los grupos, me pueden escribir al privado y hacer consultas puntuales, sin problema ninguno. Pero está muy bien, Angélica. Bueno, vamos a ver qué es la sorpresa. Quiero decir también que normalmente en mis formaciones yo no soy el que leo, yo les pido al resto que lean y demás. No lo podemos hacer por el formato de YouTube, pero es importante que cuando ustedes tienen capacitaciones con sus equipos o desde determinado lugar, puedan hacer intervenciones que en este formato no se puede. Yo puedo usar solamente el chat, pero desde Classroom o desde eh, Zoom, digamos, podemos tener una interacción un poco diferente. Bueno, ¿qué es la sorpresa? Sorpresa es una emoción que se produce cuando se descubre algo inesperado. Sorpresa deriva de la palabra latina super preheusus, que significa cosa inesperada. Sorpresa es estudiada en la psicología como una de las 7 microexpresiones universales que tienen los humanos. Eh, entonces, importante, de las emociones que vamos a ver hoy, estas emociones primarias, todas son importantes. Esta primera, la sorpresa, ¿verdad? Es una de las emociones bien interesantes. Otra de las emociones eh, primarias es el asco. Y de mostrar, antes de mostrar el concepto y de hablar del concepto de la emoción de asco, me gustaría, si ustedes se animan, a poner en el chat, cuando uno habla, eh, cuando uno habla, digamos, desde las emociones, si ustedes tuvieran que decir el asco es tal cosa, o el asco, de nada, Angélica, o el asco, digamos, se pone presente o se activa entre determinadas situaciones, ¿qué se animan a decir? A ver, ¿qué sería asco para ustedes? El asco es una emoción, ¿ya? Lo que pasa es que el término asco muchas veces lo utilizamos en algunos otros escenarios. Eh, pero si ustedes tuvieran que decir qué es el asco, ¿qué dirían? A ver, me gustaría leerles. ¿Qué es el asco? ¿En qué situaciones se siente asco? Para tratar de identificar, vamos a ir identificando situaciones reales y alinearlas a la emoción que corresponde, ¿verdad? Mientras ustedes responden, lo que están en clase, repugnancia, dice algo repugnante, algo que produce repulsión, desagradable, sensación intensa de repulsión, aversión. Es una emoción de rechazo, algo desagradable. Bien. Sensación física de desagrado. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser el asco? Repulsión, repugnancia. Después van a ver
es el rechazo a algo, dice, bien, me encanta, Elisángela. Después van a ver que algunas de las cosas que ustedes pusieron en realidad son una emoción secundaria que se genera del asco. Es una emoción negativa desagradable, rechazo, algo desagradable, negativo, bien. En realidad, cuando hablamos de asco, hablamos de lo siguiente. Miren, ahí, concepto de asco. Deriva de la palabra asquerosos, que a su vez proviene del latín escharusus, con el significado de algo que contiene escaras o costra en cantidad considerable. El término asco alude a una sensación desagradable de repugnancia y rechazo que se siente especialmente ante una imagen o un sabor altamente desagradable que provoca eh, no solo reacciones emocionales, sino también físicas, como náuseas. También podemos sentir asco al enterarnos de un hecho que contraría ostensiblemente nuestros valores y la moral. Otra de las situaciones donde las cuales eh, podemos decir asco, y miren qué interesante, porque normalmente no alineamos el asco a esto, pero sí están hablando ahí de rechazo y demás. Por ejemplo, cuando hay una persona dentro de nuestro entorno con la cual no queremos compartir. Un familiar, un compañero de trabajo, alguien que nosotros decimos, ah, va a haber una reunión, pero si va tal persona, yo no voy. Eso es tener algo, esto es tenerle asco a alguien. Ahí estás hablando desde el compartir con las personas. Esa emoción del asco es, no, yo con Luis no comparto, no quiero ni sentarme en la misma mesa. Entonces, a eso se refiere. Y después a todo lo que ustedes están pensando, pero ese concepto de asco normalmente no se utiliza en el compartir con la gente. De repente, es algo interesante que lo podamos incorporar. Muy bien. Otra de las emociones es el miedo. ¿Qué es el miedo? Sí, con comida desagradable también, todo eso, pero también la convivencia con alguien o el compartir un momento con una persona con la cual no nos sentimos cómodos o cómodas. Miedo, la emoción del miedo. Cuando piensan en el miedo, es una emoción. Voy a hacer una pregunta puntual. ¿Ustedes, perdón, consideran, consideran que el miedo es una emoción eh, muy orgánica? Bien, Paloma, así es. Tiene que ver con alguno de nuestros sentidos, ¿no? El miedo es una de las emociones más importantes o más presentes en la vida del ser humano. El miedo nos protege o nos paraliza, pero es una de las emociones presentes de las cuales necesitamos trabajar. Podemos tener miedo a hablar en público, podemos tener miedo a presentar un proyecto, a presentar una idea, a vivir una experiencia. Podemos tener miedo de situaciones pasadas, podemos tener miedo de un montón de cosas. Ahora, de los que estamos en la clase, ¿qué es lo que más les genera miedo? Cuando ustedes piensan en miedo, ¿en qué piensan? Y mientras ustedes van escribiendo, yo voy a, perdón por la tos, pero estuve viajando y estuve con aire acondicionado y me lo llaman.
La palabra miedo proviene del término latino meteus. Se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un evento, eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o de la propia realidad. El concepto también se utiliza para nombrar el rechazo que siente un individuo a que le pase algo malo u opuesto a lo que pretende para sí mismo y para sus seres queridos. Miren lo interesante. Acá lo van poniendo. Dice, el miedo es una respuesta primaria, así es, Andrea. Es, digamos, las primeras emociones que tuvieron los seres humanos en la sabana africana era el miedo, ¿verdad? Entonces es una de las más, digamos, de las más presentes en el ser humano. Eh, Sensación o peligro, así es, Esperanza, perfecto. Dice, el miedo es una respuesta primaria, sí, a un examen, dice María. Cuando uno, miren lo interesante de esto, si vos querés encontrar la respuesta a ese miedo, identificaste que tu miedo y el ejemplo de María lo llevamos a cada uno de nosotros en las situaciones que convivimos, eh, le tengo miedo a un examen por una situación previa que me generó el miedo. Y lo que rodea a esa situación. Ahí puede ser la materia, puede ser el docente, puede ser mi familia. O sea, ¿a qué del examen le tengo miedo? No es de repente al examen en sí, sino a lo que rodea ese examen y las situaciones que se generan a partir de ahí. Bien, el miedo nos maneja cuando nos enfrentamos, sí, o cuando hay un peligro, ¿verdad? Es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, sentimiento de desconfianza. Bien, miedo a lo desconocido, perfecto. Dice Selva, el miedo puede ser positivo o negativo. Lo aprendí del cuento ¿Quién se ha llevado mi queso? Así es, porque el miedo también te impulsa. O sea, te saca de tu zona de confort y te lleva a unos escenarios donde antes no estaba. Es una emoción natural. Los que generan más miedo son los tsunamis. Me paraliza solo en pensarlo, dice Elizabeth. Y cuando ustedes piensen en el miedo y piensan en las situaciones que les generan miedo, está generada, eso está alineado a una vivencia o experiencia propia o ajena. Eh, Dice, de porque algunas veces estudias, pero no sabes responder al examen, claro, pero cuando vos no sabés responder, en realidad a lo que le tenés miedo también es a la exposición de tu respuesta, porque te estás mostrando que no sabes y no queremos estar expuestos. ¿Entienden? Como tenemos ese cerebro social, lo que hace ese cerebro social es parte del dolor social que hablamos la otra vez. O sea, quedo expuesto, no estudié y los demás saben que no estudié. El hecho no es que no estudié, el hecho que los demás saben que no estudié y mediante la nota demuestra que no estudié. Ahora, si yo no estudié y nadie se entera y nadie sabe la nota y todo lo demás, no es, el otro día me pasó hablando con un alumno de una universidad donde soy responsable de bienestar universitario. Este era un alumno de 29 años que había retomado sus estudios. Estuvimos conversando por una situación puntual y el alumno me dijo que, creo que se los había contado, ¿no? Que él había sentido bullying y dentro de ese bullying había sentido determinadas emociones porque había quedado expuesto ante una situación en la clase. Entonces es muy importante esa exposición, ¿no? Bien. El miedo nos prepara para lo adverso, pero nos prepara para lo adverso, Verónica, si nosotros permitimos que nos prepare para lo adverso, porque también hay personas que ante el miedo se congelan y no deciden, ¿verdad? Dice Víctor, si no estudiaste es obvio que vas a tener miedo, es la falta de preparación y confianza en uno mismo.
Sí, o en el hecho de que no estudié y no tengo el conocimiento, ¿verdad? Entonces es un poco como natural. Bien, alegría. Se llama alegría a la emoción o el sentimiento que se experimenta cuando algo provoca júbilo, felicidad o júbilo. Todos hemos sentido estas emociones, todos. Lo habitual es que la alegría se exteriorice mediante gestos, acciones y palabras. Y después está la tristeza. Exactamente, Víctor. Siempre, no solamente del miedo, acá quiero dejar de compartir algo porque ahí Víctor mencionó algo que es vital. Ante una emoción, siempre vayan a la raíz de la emoción. Primero la identifico, qué es lo que me está pasando, generar conciencia de la emoción que estoy sintiendo y qué me generó esa emoción. No quedarme en la emoción en sí, sino ir a la raíz de la emoción. Pero esto no es solamente con el miedo, esto es con todas las emociones. Después con el tiempo, o con el correr de las clases, mejor dicho, vamos a ir aprendiendo cómo analizar las emociones. Y vamos a ver que cuando tengamos una emoción secundaria, por ejemplo, euforia. La euforia es una emoción donde una persona eufórica estar está eh, muy muy alegre o muy feliz, pero puede tomar decisiones contradictorias o nocivas porque está eufórica. Entonces, y sin embargo, esa euforia surgió de una emoción primaria. Y esto lo vamos a ver cuando veamos las emociones secundarias. Cuando yo percibo esa emoción secundaria, tengo que ver, que después lo van a conocer porque lo vamos a hablar, esa emoción, de qué emoción primaria surge. Ah, en realidad lo que siento es alegría, solamente que no pude gestionar mi alegría y se convirtió en euforia. Un ejemplo, ¿no? Entonces necesito trabajar con cómo regulo mi alegría para para no generar esa euforia. Bien, hablábamos de la tristeza. A ver, antes de compartir, ¿les parece, ¿les parece que la tristeza es buena o es mala? ¿Sí o no pongan? La tristeza, ahí dice, yo tengo miedo a los vientos fuertes y los relámpagos porque vi cómo el temporal destruía la casa de una amiga. Exactamente. Un acontecimiento generó una emoción. Esa emoción fuerte generó una huella emocional y una emoción seguramente escondida que hay que trabajar, ¿verdad? Eh, Mala, dice María. La tristeza es mala. ¿Qué más dice que la tristeza es mala? Miren que lo que estamos hablando eh, tiene que ver con nuestras culturas, con las cosas que hemos aprendido. No, dice María, es mala, dice Verónica. Bien. A ver, sigamos un poquito más. Les voy a dar una respuesta bien interesante. Porque es mala, dice Verónica, dice Marité. O sea que Zunilda dice que es mala. O sea que no queremos estar tristes, ¿verdad? No queremos la tristeza. Dice Gladys, no es mala, pero sí es agradable. Ahí se gestiona la emoción, dice. La tristeza es una forma de liberarse. Me encanta, Fabiola. Primero, crecemos con ese estigma de que no podemos estar tristes.
de que todo el tiempo tenemos que estar a full, sonrientes, felices, está todo bien, todo espectacular, pero eso no es real, porque en la vida uno va a tener momentos felices, momentos alegres, momentos tristes. ¿Y qué pasa cuando estoy triste? Claro, no puedo estar triste 6 meses, no es bueno estar triste 6 meses, pero a veces es buena la tristeza, en un momento determinado donde encuentro respuestas. ¿Por qué? Porque cuando una persona se siente triste, descubre cosas que en una situación normal no puede descubrir. Miren lo que les estoy diciendo. Y esto no significa, me voy a ir a mi casa a estar triste. No, no tiene nada que ver. Pero puede pasar algo, no sé, voy a ir a algo puntual. Pasamos la pandemia. En la pandemia vivimos muchas cosas. Muchas personas vivieron la tristeza ante situaciones puntuales, pérdida de trabajo, pérdida de familiares, lo que fuere. ¿Cómo me permito vivir eso y descubrir, rehacerme y seguir adelante? Hay gente que quedó anclada a una situación que no la superó y gente que lo superó. Entonces, es muy importante entender esos procesos. Está bien estar triste porque tengo una mala noticia y me acuesto estando triste, al otro día estoy un poco mejor y después se me fue. Y sí, porque descubro lo que hay detrás de esa tristeza. Aprendo a convivir con esa tristeza de forma amigable porque yo aprendo de lo que siento. Ahora, no nos permitimos culturalmente, la mayoría dijo que es mala, porque culturalmente es algo que parece que está prohibido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que es importante, ¿no? De 6 meses o 3 años, pero sí podemos permitirnos sentir un momento de tristeza para descubrir. Bien, se fue el sonido, dice, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Ya, gracias, gracias. Después por ahí, Paloma preguntó la diferencia entre tristeza y dolor. En realidad, eh, el- digamos que las dos son emocionalidades, ¿verdad? Las dos son emocionalidades, pero el dolor no es un sentimiento en particular, ¿verdad? Eh, y el dolor te puede generar tristeza, ¿verdad? Del dolor puede surgir la tristeza eh, en determinadas situaciones. Si bien la tristeza es la emoción primaria, la tristeza es la emoción primaria, ¿verdad? Eh,
una situación determinada te puede generar emociones diferentes, ¿verdad? Enojo, tristeza, amargura, ansiedad, lo que fuere. Eh, pero es muy importante entender que una cosa es el dolor y que otra cosa es la tristeza. Pero la emoción primaria de esto es la tristeza, no el dolor. Después tenemos algunas otras preguntas. Déjeme ver. Eh, sí, se escucha bien. Bien, perfecto. Dice, yo disfruto todas mis emociones. Eso es espectacular. Eso es espectacular. Porque si nosotros no lo, o sea, hay que saber vivirlas las emociones, ¿verdad? Para descubrir lo que hay detrás de la emoción. Detrás de una emoción hay un montón de cosas, ¿verdad? Hay una vivencia, hay un aprendizaje, hay una transformación. Yo no, eh, ante, ante una emoción determinada fuerte, seguramente no voy a ser igual en sucesos similares, ¿verdad? Entonces, es una transformación continua. Bien, bueno, vamos a ver acá qué dice de la tristeza. La tristeza dice, denme un segundo porque estoy tratando de correr mi imagen de acá. Ahora sí. Tristeza es un estado anímico que ocurre por un acontecimiento desfavorable que suele manifestarse con signos exteriores como el llanto, el pesimismo, la melancolía, la falta de ánimo, baja autoestima. En otros estados de insatisfacción, la palabra eh, tristeza proviene del latín tristitia. La tristeza es un sentimiento frecuente que se puede presentar en diferentes grados de intensidad, desde la tristeza pasajera, que finaliza cuando la causa que la ocasionó desaparece, o lo que puede durar minutos por lo que puede durar minutos u horas, o la tristeza profunda o intensa que puede persistir por varios días o semanas. Y esa es la que hay que tratar. Esa es la que yo tengo que ir a un profesional y ver de qué manera puedo empezar a trabajar esa tristeza. La otra emoción, la otra emoción es, denme un segundo, estoy tratando de pasar que no pasa. Ahí. La ira. Es una emoción compuesta eh, por un conjunto de sentimientos negativos que pueden conllevar a, por ejemplo, denme un segundo, actos de violencia, Recuerden que la ira está alineada con el manejo de los impulsos, ¿no? Actos de violencia, tanto en seres humanos como animales sienten ira. En términos de la naturaleza, también se puede hacer mención de la ira para referirse a la ferocidad con el cual ocurren ciertos hechos naturales, como habló ahí la compañera. Eh, por ejemplo, la furia del fuego fue tal que destruyó casas en tal villa y lo que fue. Entonces, estas emociones son las emociones primarias. Dice, mi profesor de la universidad decía que que hay que disfrutar las emociones, ya eh, que ahí, eh, que ahí conocemos lo que nos pasa, ahí nos reencontramos con nosotros. Ahí está, así es. Es todo un descubrimiento. Recuerden, necesitamos aprender a convivir con las emociones. ¿Cómo se generan las emociones? ¿De qué forma se generan las emociones? Sucede algo, esto genera una emoción, esa emoción genera un pensamiento y ese pensamiento genera una acción. Para cambiar ese proceso, necesito trabajar con lo que pienso. Este es uno de los modelos. Otro de los modelos habla de que lo que primero que hacemos es pensar y después generar la emoción. Pero a mí me gusta más este,
o me siento más alineado a este, digamos, donde yo siento una emoción y al momento estoy pensando algo sobre lo que me está sucediendo y estoy fabricando mi respuesta. A veces me da el tiempo para poder fabricarla o para poder decir voy a reaccionar de esta manera y a veces no nos da ese tiempo. Entonces es muy importante que sepan este proceso y que para cambiar una emoción necesito trabajar lo que pienso. En ese sentido, en ese sentido eh, hay algo bien importante y tiene que ver con esto. Recuerdan que hablamos en un momento del semáforo. En situaciones normales, un semáforo es para parar, un amarillo es para pensar y un rojo es para actuar. Y lo mismo sucede con todas nuestras emociones. Todas nuestras emociones tienen que ver con esta situación, con este proceso emocional interno. Muchas veces ese actuar está en rojo, ¿verdad? Entonces, si nuestro actuar está en rojo, necesitamos poder cambiar eso y cambiamos ese hábito cambiando nuestra toma de decisiones y cambiando cómo percibimos. Una de las cosas más importantes, bueno, vamos a hacer otra, eh, otra intervención. Me gustaría que escriban cortito qué situaciones los hacen estar en rojo. O sea, rojo es, tengo una emoción, reacciono, no me importa lo que pase, ¿verdad? ¿Qué situaciones les hace estar en rojo? ¿Qué nos genera estar en rojo? Una situación familiar, una situación de salud, una situación en el tránsito. ¿Qué, si ustedes tuvieran que decir, bueno, en los últimos días tuve más enojado o enojada por tal cosa o por tales temas? Dice Fátima, las emociones son variables y se generan acorde a las circunstancias. Las emociones hay que sentirlas, pero hay que educar la mente para no dejar que las emociones nos dominen. Así es, así es. Eh, Nosotros podemos dominar las emociones o las emociones nos pueden dominar a nosotros. Y depende de nuestra capacidad emocional, de nuestra educación emocional, de nuestra regulación emocional. ¿Qué tanto puedo yo eh, educar esa emocionalidad? Dice una situación laboral, una situación incómoda, una mala noticia, bien. Decepción de situaciones, dice Eva. Eh, cuando hay cuando estoy disgustada con alguien. Ahora, ¿cuánto tiempo, Gladys, cuando te disgustás con alguien? Estamos tratando de hacer algo, eh, digamos, más dinámico, ¿no? El tráfico, dice. Cuando nos disculpamos, no, cuando te disgustás con alguien, ¿por cuánto tiempo? Este es el otro tema. Tengo una emocionalidad determinada. eh, ¿Por cuánto tiempo me enojo de esa manera? O sea, ¿me lleva todo un mes o al otro día me olvidé? ¿Entienden lo que quiero decir? Las emociones pueden influir en nosotros, pero es nuestra responsabilidad el cuánto tiempo van a influir. Ahí dice, Esperanza dice, algo que alerta mis planes abruptamente. Ahora, yo no puedo cambiar lo que sucede. Yo puedo planificar todo y pasa algo y tengo que cambiar mi plan. Una de las inteligencias que se habla hoy más importante es la inteligencia de la habilidad del cambio, a actuar ante lo inesperado. Una vez nos fuimos con una amiga, una gran amiga, Angélica Herrera de Colombia. Nos fuimos a dar unas conferencias en Perú, en una ciudad que se llama Huaraz. Y bueno, nos pasaron dos cosas. Primero, nos contrató una persona para hacer una gira de una semana
y después nos contrató una universidad para hacer un evento. La persona que nos contrató eh, para, para hacer esa gira durante una semana, nosotros preparamos todo, nuestra agenda, todo, los pasajes. Una semana antes, la persona desapareció. Se sabía nada del audio. O sea que hicimos miles de kilómetros para hacer un porcentaje pequeño de lo que íbamos a hacer y no había audio. Y lo que hicimos fue eh, tratar de generar actividades de cercanía con el público. O sea, la adaptabilidad, yo puedo planificar mil cosas, pero cuando algo me falla, tengo que poder rehacerme. Esa es una habilidad. No todo sale siempre como planeamos o como planificamos. Entonces, esa es una cosa para trabajar importante. Dice, perder los estribos. No sé, pero soy de contar hasta contar 70 veces. Puedo enojarme, pero no como para perder los estribos. Bien. No tener dinero, dice Paloma. Me encanta. A ver, ¿vieron que todos tienen situaciones diferentes? Todos tienen situaciones. Dice, eh, y esas situaciones que nos enojan tienen que ver con lo que nosotros hacemos y desde qué lugar miramos lo que nos sucede. Por eso a algunas personas le enoja una cosa y a otras le enoja otra y yo no tengo por qué estar de acuerdo con el otro. Esta es la otra cosa importante, analizar quién estoy siendo frente a cada situación. Sí, y además que puedo influir en eso. O sea, yo puedo cambiar algo, no puedo cambiar nada. O sea, el ser humano, perdón por mi tos hoy, tiene una habilidad de rehacerse y reconvertirse que es increíble. Entonces, eh, ¿por qué tengo miedo a lo desconocido, Rosana? ¿Por qué tenemos? Cada pregunta es para todos, ¿verdad? Cada uno está diciendo, yo estoy tratando de tener como un diálogo con ustedes porque me parece que es muy importante. ¿Por qué tengo miedo a lo desconocido? Tengo miedo de lo desconocido porque no me siento preparado o preparada. Tengo miedo de lo desconocido porque no sé cómo actuar después, porque soy una persona muy organizada y si no está dentro de mis planes, como decía ahí Esperanza, no sé qué hacer. Ahora, es importante, es importante que puedan entender, digamos, que puedan entender de trabajar estas situaciones. Trabajen esto. Por eso yo lo hablo, por eso lo converso, por eso les pido que pongan en un chat. Porque cuando uno da una respuesta, hace un proceso para dar esa respuesta y piensa cómo está haciendo. Piensa de qué forma se está sintiendo. Ah, encuentro tal cosa, encuentro tal otra, puedo cambiar acá, puedo cambiar allá, puedo incorporar esto, puedo volver a incorporar lo otro. Es importante cómo rehacernos. Dice Fabiola, me enojo, pero trato siempre de entender que el otro es otro y buscar cerrar esa parte para que no me afecte. Bien. Miedo al rechazo o al fracaso, dice Graciela. ¿Por qué? Bien, ven cómo las respuestas tienen que ver con lo que hablamos anteriormente, la clase anterior, que hablamos de ese dolor social o dolor emocional, el miedo al rechazo. ¿Por qué tengo miedo al rechazo? Y es natural, pero ¿cómo manejo mis expectativas ante las situaciones? Quizás yo espero que las personas me reciban de determinada manera o me hablen de determinada manera o me demuestren determinadas cosas. Y sin embargo, no pasa. Entonces, el reconocimiento es algo importante. Trabajar ese reconocimiento. Dice, el miedo depende en qué contexto lo sientas.
¿Te hace tener angustia o te advierte de algo? Claro, es una... eh, eh, por eso yo decía hoy que también te protege, ¿verdad? Si uno va por una calle oscura, el tener miedo es tener todos los sentidos prendidos por si pasa algo. Dice, las personas estructuradas tienden más a sentir miedo. Bien, buenísimo. Entonces, de estas emociones que hablamos hoy, hablamos de la alegría, de la tristeza, del asco, eh, hablamos, vamos a mostrar de nuevo las, 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 las placas. Bien, ahí se ve. Vamos a ver. De todas estas emociones, ¿no? De todas estas emociones. La sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza, la tristeza y la ira. ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es la emoción que más les cuesta dominar? De todas las que mostré anteriormente, ¿cuál es la más difícil para dominar? Ustedes pueden ponerlo en el chat, lo pueden escribir en una hoja. Es importante analizarlo porque necesito empezar a trabajarlo. Porque esa emoción que me maneja a mí o que influye en mí, evidentemente me limita. En algún aspecto de mi vida me limita. De repente no me limita en todas. La ira, dice Mara. Bien. Entonces, ¿qué puedo trabajar para la ira? Nosotros tenemos que aprender a identificar la ira, dice Naila, qué de las emociones primarias nos cuesta más para mejorar la calidad de vida de cada uno. Dice acá, perdón, las emociones negativas podría ser, en realidad hay un concepto, Naila, de que dice que no hay emociones positivas o, o emociones negativas. En realidad hay varios autores, pero uno de los autores habla de que no hay emociones positivas ni negativas, sino que hay emociones y que lo que hace que esas emociones sean positivas o negativas es nuestra respuesta ante esas emociones. Eh, por ejemplo, tener miedo a dar un examen y superarme me puede ayudar a convertirme en un excelente estudiante. Entonces, esa emoción que parecía ser negativa fue una emoción que me generó un impulso para tener otro tipo de resultados. Entonces, siempre es importante no etiquetar, yo no me gusta etiquetar emociones positivas ni negativas, sino emociones que generan en mí esto o esto. Eso sí es positivo o es negativo y lo tengo que trabajar. El miedo, la tristeza, el miedo, el enojo, dice Selva. Y si ustedes analizan, y voy a decir algunas cosas en base a cómo conozco a algunos, decime si no, pero Selva, por ejemplo, quizás le tiene miedo, entre muchas otras cosas, a que las cosas no salgan perfectas o no salgan como debieran salir. Miedo al error, miedo a que, no sé, siempre la emoción eh, tiene que ver con cómo soy, eh, y con nuestras vivencias y con lo que nos han hecho creer de nosotros mismos y de las cosas, ¿verdad? Por lo que veo, hay que trabajar el miedo, gente. Trabajemos el miedo. Hagan una lista, vamos a hacer lo siguiente. Hagan una lista de por qué sienten miedo o por qué sienten enojo. Siento enojo por tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Todo escrito, ¿verdad? Todo escrito.
eh, cuando hacen esa lista, del otro lado de la hoja ponen esto que me pasa acá, que es la razón de por qué tengo esa emoción, eh, qué de eso puedo cambiar o qué de eso en realidad tiene la fuerza para que yo sienta esa emoción. O sea, qué tan importante es eso para sentirme así. Y van a descubrir que parte de las razones por las cuales nos sentimos de determinada manera no son válidas. Están en nuestra mente, están en nuestras experiencias de vida, están en lo que nos han hecho creer de nosotros mismos. Pero necesitamos aprender a trabajar con nosotros mismos. No podemos trabajar con el afuera si no trabajamos con el adentro. Esto es importantísimo. Para trabajar con el afuera necesito trabajar conmigo, ¿verdad? Bien, recuerden siempre aprender a vivir las emociones, aprender a sentir las emociones, a permitirse, ¿verdad? A permitirse ser parte de un proceso emocional. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que escribir, grito, ¿verdad? La segunda columna, Esperanza, dame un segundo. Porque yo voy por un lado y la, no estamos en el mismo tiempo, digamos, entre lo que se transmite. No sé si... Ah, ya entendí, perdón. Yo estaba pensando, perdón. En una primer columna, perdón, Esperanza, me mareé yo. En una primer columna ponen esa emocionalidad que tienen que trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, el miedo o lo que fuere. Y en la columna del lado, evaluar las razones de por qué en realidad ese miedo tiene un fundamento. Entonces, poner todas las herramientas que tengo para trabajar esa emoción que puse en la primera columna. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Hablaron acá, eh, hablamos acá del miedo. Vamos a suponer que, este, no sé, yo les voy a decir un miedo. Yo tengo miedo, por ejemplo, eh, o trato de evitar el agua, el océano, el mar, lo que fuere. Una vez casi me ahogo, dos veces, por lo menos dos. Entonces, esa situación hizo que me sintiera de esa manera, ¿verdad? Entonces, eh, yo haría una lista de por qué le tengo miedo al agua y ahí puedo expresar mis experiencias con el agua. Y en la otra lista, una lista eh, de qué cambiaría para cambiar esa emoción. ¿Qué puedo cambiar de lo que he vivido para adelante para cambiar ese miedo? Ah, bueno, por ejemplo, puedo semanalmente ir a un lugar donde hay agua y caminar por la orilla y empezar a convivir con el agua desde un lugar amigable. Puedo aprender natación, puedo ir a una piscina, puedo preguntar experiencias de personas. Tengo una amiga que es nadadora máster en la selección de Perú, le puedo preguntar a ellos cómo fue su experiencia cuando comenzó. O sea, empezar a llenar de razones para trabajar esa emocionalidad o esa situación que necesito trabajar. Eh, dice ahí, Víctor, ¿qué tipo de terapias para trabajar las emociones? La primera cosa que tengo que saber es qué emoción eh, necesito. Nosotros vamos a hacer, no sé si hemos hecho eh, test de inteligencia emocional, pero en el curso vamos a tener
uno o dos test de inteligencia emocional, donde especialmente en uno de ellos vamos a aprender a identificar qué situaciones puntualmente nos generan una emoción negativa, ¿verdad? Esto es importante, porque cuando nosotros nos ponemos en un papel, no nos damos cuenta de la situación. Entonces vamos a hacer esos test, cada uno lo va a hacer en, en- en forma personal, cuando estamos en la clase o cuando vean la grabación, pero es importante tomar una hoja y hacerlo. Y van a descubrir, es descubrirse, Víctor, es descubrirse. Después, la otra cosa que es importante es escribir las emociones, escribir lo que sentimos, esa terapia emocional que es escritura emocional. ¿Verdad? Buscar qué me cambia la emocionalidad, qué personas me cambian la emocionalidad, qué lugares, encontrar razones, ¿verdad? Bien, preguntas, preguntas. ¿Qué se llevan de la clase de hoy? Van a tener material, recuerden. También recuerden si tienen preguntas de la plataforma, de los trabajos, es el momento también. Tengo miedo a manejar un auto. Practiqué varias veces, pero hasta ahora no lo pude hacer. Bien. Eh, Ahí te tenés que preguntar cuál es la razón, dónde está la raíz de ese miedo. ¿Fue una situación de otras personas o es una confianza de mi persona? ¿Tiene que ver con un suceso de un familiar o de una situación puntual o tiene que ver conmigo y el temor a qué? ¿Verdad? Entonces también está qué tan preparado estoy, si tengo las competencias, las habilidades, si tengo la preparación, ¿verdad? Esto es importante. A veces la falta de preparación no es me subo y conduzco, ¿verdad? A veces es la preparación y es el trabajar determinadas cosas. ¿Qué tan recomendable es usar la rueda de las emociones? Sí, la rueda es una herramienta bien interesante que se utiliza en diferentes áreas y también hay una rueda de la vida emocional, pero ahí, este, Esperanza, es que tú pongas en la rueda es una herramienta, muchachos y muchachas, que tiene que ver con identificar distintas emociones, por ejemplo, y cómo me siento con esas emociones, por ejemplo, del 1 al 10 o del 10 al 100 y voy poniendo en esa rueda, como si fuera un tiro al blanco, voy poniendo cómo puntúo esa emocionalidad. Pero tiene que ser, o tendrías que poner ahí, Esperanza, en la rueda, emociones que te identifiquen a ti. No puede ser un modelo que te dijeron, usa este modelo. Tiene que ser fabricada por tu persona y poner en cada una de las celdas una emoción que te identifique. Si la que querés trabajar, entonces las emociones con las que querés trabajar primero, ¿verdad? ¿Cómo podemos enfrentar los miedos que nos inmovilizan al actuar? Y tengo que primero, eso de saber interpretar los miedos es muy genérico, Carlos. Yo tengo que saber qué miedo es el que me inmoviliza. Y si tengo varios, ¿cuál es el que más me inmoviliza? ¿Entienden lo que les voy diciendo paso a paso? Es poner foco en el detalle. Bueno, yo tengo 5 emociones o, eh, o tengo determinados miedos que me inmovilizan. Miedo, miedo, miedo a hablar en público, miedo a los demás, miedo a qué. Siempre buscar la respuesta específica, ¿verdad? Y después buscar la raíz. ¿Dónde encuentro la raíz de que este miedo, desde cuándo lo tengo? ¿Qué sucedió en mi vida que me hizo tener este miedo? Ah, lo tengo desde que tenía 5 años. ¿Qué pasaba cuando tenía 5 años en mi vida? ¿Qué acontecimiento hubo que me hizo tener miedo? ¿Y cómo lo traspasé a otros lados después? ¿Verdad? Sí, el test EGA, vamos a tener 2 tests. eh, Son bien interesantes porque nos van a ayudar a conocernos a nosotros mismos, ¿verdad?
Uno tiene que ver bueno, los dos en realidad tienen que ver con nuestro interior y con nuestro exterior, ¿verdad? Esa emocionalidad con nosotros y la emocionalidad con los demás y la comunicación con nosotros mismos y con los demás. Pero ya a partir de la clase que viene vamos a empezar a ver algunos temas. Hay un tema bien interesante que tiene que ver con este, eh, nuestros, se me fue el nombre ahora, eh, se los voy a poner en el grupo, se los voy a poner en el grupo, así lo van pensando, este, pero vamos a empezar a trabajar ya más profundamente desde la clase que viene. La clase que viene va a ser un poco más profunda. La otra vamos a hablar de las emociones secundarias y la otra vamos a volver a esa, ¿verdad? ¿Dónde accedemos a los materiales? Supongo que eso, el equipo están en la plataforma, ¿verdad? Supongo yo. Este, el equipo de la Escuela de Gobierno, les podés preguntar a ellos, te van a decir bien, pero están en la plataforma. Hay un lugar donde ustedes pueden acceder y van a tener los cuestionarios. Todo lo que necesitan, yo paso mucho material cada clase. Vean los materiales y cuando analizan los materiales piensen en sus vidas, ¿verdad? En la plataforma, ahí va. Dice, dice, yo tengo miedo a salir, me cuesta salir, dejo de trabajar por la tarde y tengo que buscar un motivo, Kelly, ¿verdad? Mis padres no me permitían expresarme cuando niña, de allí salió el miedo a hablar en público. Exactamente. Una de las cosas que vamos a ver justamente eh, desde la clase que viene eh, es, es a empezar a ver y a individualizar este, todos nuestros conflictos. Todos tenemos diferente tipo de conflictos y estos conflictos nacen a partir de determinadas situaciones. La clase que viene vamos a hablar de los conflictos personales. Y cuando hablamos de conflictos no es me peleé con fulano o me agarré de los pelos con alguien, es los conflictos internos, conflictos de familia, conflictos padre-hijo, conflictos hermanos, conflictos en el trabajo, desde dónde surgen, desde dónde se generan y cómo trabajarlos. ¿Está bien? Bueno, de mi parte entonces, muy evito encontrarme con algunas personas porque me hicieron bullying en el colegio. Pero Víctor, hay algo acá que es importante. Vos te estás quedando en una emoción que ya pasó. Y recordate que las personas no somos, sino que estamos siendo. Esa persona que en el colegio te hizo bullying, quizás no es la misma persona, es una persona diferente, ¿verdad? Bien, muy bien. Bueno, de mi parte entonces, un gusto, un placer, un abrazo enorme y para adelante, a cuidarse mucho. Muchas gracias por estar. Recuerden que estoy en los grupos de WhatsApp y ahí podemos también tener intercambios si lo necesitan, ¿sí?